Buenas tardes, mi nombre es Patricio Espinosa, soy director de PEC Chile, la empresa de consultoría que nos hemos especializado en Cereza. Hace 10 años trajimos los nuevos sistemas de conducción de Cerezo a Chile, por lo tanto tenemos 10 años de experiencia, hemos aprendido, hemos cometido errores y hoy día tenemos un muy buen manejo de los sistemas de conducción. En general todos sus sistemas son de alta densidad, son bastante eficientes en términos del uso de la mano de obra, son productivos precozmente, y al final pasa uno a recuperar definitivamente la plata antes que en un tradicional. Eso está más que claro. Y lo otro que hemos visto en general es que también los calibres son muy superiores, sobre todo en uno o dos sistemas que son consistentemente los que tienen mejor condición de firmeza y tamaño. Entonces, como todo esto está relacionado a la toma de decisiones, es importante poder darle más elementos de juicio para que ustedes cuando tomen una decisión de plantar, y en el sur, que hay una cierta reconversión, porque el negocio de la cereza definitivamente hoy día es lejos el mejor, tenemos que tomar consideración, por ejemplo, el tema que vamos a tocar ahora, que es cómo elijo o cómo manejo las plantas que me entrega el vivero. Porque muchas veces nosotros hacemos un contrato de hectáreas, planta terminada, y nos llega la mitad planta terminada, la otra mitad nos dice que es de ojo dormido, la otra mitad que es en bolsa y la otra que es en púa. Por lo tanto es raro, es muy difícil que cumplan exactamente lo que uno quiere. Y además uno tampoco es lo suficientemente exitoso, es decir, exigente para poder pedir la planta que requiere. De manera que es relevante el poder saber cómo manejar cada planta. Y yo, en la experiencia que tenemos nosotros, hemos hecho eh, el siguiente acuerdo en términos de sacar el máximo provecho a la planta que a uno le entrega. Y eso tiene que ver con la poda inmediatamente después de plantación. Entonces, ¿qué es lo que uno recibe? Principalmente tenemos tipos de plantas que ofrecen los viveros. Estos tipos de plantas son los que ustedes están viendo acá. Es un pequeño resumen. Primero tenemos la planta terminada, que es una planta que es de 1,70 m, 2 metros de altura y 16 a 20 milímetros de diámetro, 5 centímetros sobre el injerto. Es una condición. La segunda es la planta de menor a 1,65 m de altura y un diámetro menor a 12 milímetros, 5 centímetros sobre el injerto. Esa es una condición de dos plantas terminadas. No es fácil encontrar plantas terminadas como la primera, y aquí vamos a ver por qué. Es importante saber elegir y poder seleccionar y tener los huertos lo más homogéneos posible. Después tenemos la planta de los dormidos, injertada en febrero, con una o dos yemas, que pueden ser las dos yemas en un mismo lado, que es lo más común hoy. Y después tenemos el injerto de púa, cuando la variedad es difícil encontrarla, el portainjerto no estuvo en su minuto en febrero con el diámetro suficiente para poder ser injertado, de tal forma que se pone el portainjerto en el huerto y después se injerta en agosto, con una púa que tiene que tratar de ser lo más parecida posible en términos de dimensiones y de diámetro al portainjerto. Y después finalmente están los contenedores, que son en bolsa, que ojalá fuesen de 6 litros, normalmente son de 3, ojalá fueran de 6. Y están los contenedores, o maceteros. Entonces vamos a primero hablar del... Previamente es importante hacer una consideración. Como la planta los primeros 2 años es clave el desarrollo, que mientras más rápido ocupe su espacio es más eficiente, por lo tanto hay mayor productividad. Eso no significa que tenga mejor calidad, pero sí hay mayor productividad acumulada, mientras antes yo ocupe el espacio. Como son altas densidades, tenemos que tratar de hacer crecer la planta lo antes posible y que nos recupere la planta lo más pronto posible. Por lo tanto, hay un método, a mi juicio es clave, que es la cantidad de raíces que trae la planta del vivero. El vivero normalmente ocupa maquinaria que rompe mucha raíz, por lo tanto la relación aérea con la parte radicular no es buena. Eso significa entonces que tenemos una planta desequilibrada. Entonces hay cosas que no favorecen esto y es una mala plantación. Por ejemplo, si aquí vemos
Tenemos este video que están viendo aquí. Tienen, si se fijan ustedes, tienen la raíz completa, absolutamente completa. Tiene hasta raicillas nuevas. Entonces está haciendo lento para que ustedes vean cómo se hace. No hay, nadie rompe las raíces, nadie las corta, quedan en posición de 45 grados, que es lo ideal, y además este tipo de plantación, que es con montura que se llama, se planta 4 veces más plantas al día que en una plantación normal. La planta no sufrió, si ustedes se fijaron, las raíces quedaron absolutamente extendidas, eso genera un desarrollo espectacular en la planta. Por otro lado, lo clásico que se hace, que son hoyos de plantación, fíjense la poca cantidad de, son unas pelusas de raíces cortadas todas, porque seguramente tenían quebradas, y hay que las quebradas hay que cortarlas. Entonces la relación raíz con parte aérea es pésima. Fíjense cómo la tapan, la presión que hacen sobre el suelo es tremendo. Fíjense, miren, eso no ocurre acá. Por lo tanto, no hay punto de comparación en el desarrollo de esta planta con esta. Entonces creo que el tipo de suelo y el manejo del suelo y la forma de plantar es relevante en el desarrollo posterior de la planta. Aquí tenemos la primera planta, la tipo A, que es de 1,70 m a 2 metros, llega a la planta del huerto. Esta planta, nosotros lo que hacemos es simplemente un raleo de yemas. Dejamos los primeros 40 centímetros, le brotamos, y posteriormente, según, de acuerdo al porte injerto, y eso tiene que ver con el vigor y la variedad, es la separación que vamos dejando entre yema y yema. 25 centímetros de raleo de yema en este caso, y aquí tiene que ver con el porte injerto. Si es el col, normalmente hacemos cada 10 centímetros, es decir, es posible dejarle más potenciales brotes. El Capsaicin 15, el Magma 14, 15 a 20, el Gisela 12, 25, el Gisela 6 a 25 centímetros. Entonces, claramente tenemos la posibilidad de generar brotes en la misma temporada. ¿Qué significa generar brotes en la misma temporada? Que al año siguiente podemos tener fruta, dependiendo de la variedad. Así como podemos hacer una regina, una córdia, una santina, e incluso, diría que en una pin de todas maneras, y una lapin podría ser, si que la combinación fuera de poco vigor, porque tenemos brotes que aparecen ahí. Usted aquí hay 6 brotes dibujados, y en la base de los brotes tenemos la producción de fruta, que es la fruta, son las yemas, prontas, son las yemas prontas que le llaman los italianos, y se producen 5 o 6 frutos por cada brote. Por lo tanto, podemos producir a la segunda hoja, y eso es relevante. Ahora, bien, aquí tenemos una foto, una planta terminada. Este es un TSA, es decir, está a 1,5 metros sobre la hilera y a 3,6 en la calle. Esta segunda es una respuesta normal, es decir, de 6 a 8 ramas en la temporada. Y esta que está aquí son respuestas ya extraordinarias. Realmente esta planta es muy buena, no es lo usual. Y esto es lo que nosotros tenemos al final de la temporada. Así que eso pasa en el transcurso de un año. Eso es una planta terminada, con el suelo bien preparado, bien plantado, funciona, perfecto, no hay problema. Seguimos. Esta planta, a la cual le hicimos este raleo de yemas, y uno puede también, el solo hecho de hacer un raleo de yemas permite que se concentren las hormonas, citoquinina y la auxina principalmente, y estas tiendan a brotar. Pero también podemos, como le sacamos, hicimos un equilibrio entre la raíz, no despuntamos, no le sacamos madera, sino que solamente hicimos un deyeme, la planta queda más bien equilibrada, con una muy buena cañería. Tiene que, insisto, la planta tiene que tener esa condición. Si esa condición no se cumple, no podemos tener este trabajo. Simplemente es preferible hacer otra cosa, que es lo que vamos a ver después. Pero hoy día, suponiendo que tuviéramos esa cantidad de plantas, toda homogénea, con el diámetro que lo estábamos exigiendo, y la altura, sana, sin agallas, sin nematos, en fin, sin escamas San José, sin raíces podridas, en fin, se puede trabajar perfectamente. Entonces,
volvemos a ver que el tipo de planta está terminada, que cumple esta condición, tienen, como son huertos de alta densidad, es súper importante y notorio la cantidad de dardos que genera. Siempre genera dardos. Y si generan dardos, no es para que uno piense que se va a endardar y que va a producir fruta y va a quedar chica y en la planta enana. No. El generar dardos significa entonces que siempre hay una yema vegetativa. Y si hay una yema vegetativa es porque tenemos crecimiento. Hay que enfocarlo de esa forma, no al revés. No decir que me llené de dardos y estoy con problemas de crecimiento y se me está enanizando el huerto. El concepto es al revés. Por lo tanto, si ustedes se fijan, aquí se hizo un deyeme para justamente dejar crecer la yema vegetativa, que va a crecer, no hay duda. Y acá este otro se cortó, el tercero que está acá, la foto 3, aquí se cortó este un crecimiento del año anterior, y tiene la base toda, son yemas vegetativas que van a crecer. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que no existen problemas de opción para obtener una rama. Al contrario, el problema es no saber trabajar la planta. Esa es mi opinión. Plantas tipo E, con despunte a 8 milímetros de diámetro, a altura menor a 1,65 y un diámetro menor a 12,5 centímetros, 5 centímetros sobre el injerto. ¿Qué pasa aquí? La planta no creció lo suficiente, por lo tanto, no tengo la altura, porque ¿cuál es la idea original? Siempre, el primer año, hay que llegar a la altura que uno desea. Ese es el objetivo número uno. Normalmente queremos huertos, en el caso de los con deje, de 2,5 metros, no más que eso. Podemos partir con 3. ¿Y por qué con 3? Porque podemos, de alguna forma, generar brotes o ramas por sobre el nivel donde las vamos a dejar. ¿Y esto por qué? Porque la rama que está en el ápice, por decirlo de alguna forma, está gobernando el crecimiento, porque el cerezo todo es muy, digamos, acropétalo, tiene mucha dominancia apical. Bueno, estos 4 o 5 ganan, por lo tanto, los que nacen bajo esto, nacen mucho más, con mucho mejor ángulo. Por lo tanto, son mucho más controlados su vigor y no tenemos la necesidad después de estar ortopediando o poniendo mondadientes. Queda muy bien hecho cuando yo bajo de los 3 metros a los 2,50 metros. Me queda la planta totalmente armada. Entonces, en ese sentido, se puede hacer perfectamente hasta 3 metros la planta, el primer o segundo año. Después la bajamos. ¿Qué hacemos con esta? 1,65 m. Se despunta a 8 milímetros, ahí se indica. 8 milímetros de diámetro. ¿Por qué 8 milímetros? Porque 8 milímetros es lo que hemos visto en los años que responde la planta bastante bien. Ahora, yo no quiero, aquí voy a mostrar, antes de mostrar este pequeño video, que es un KGB. Acá se dejó crecer la planta. Ese fue una planta de hormiguero también. Creció en 60 centímetros hasta diciembre, el mismo año que se plantó. Y ese corte en diciembre significó esta respuesta. Por lo tanto, fue muy buena en un mismo año. Eso es importante, ver que tenemos que tener una cierta altura de crecimiento, mínimo 60 centímetros a diciembre, para que esta respuesta sea la correcta. Entonces, vamos viendo. Vamos a hacer un desbrote una lápiz sobre col. Se hizo el rebaje a 50 centímetros de altura la primera semana de diciembre. Tenemos estos crecimientos. Debemos llegar a 60 centímetros por lo menos, y ahí debería ser usar. Tiene hoy día un protector solar recién aplicado. Lo que hoy día correspondería hacer es eliminar todos los brotes que existan de los 30 centímetros hacia abajo. Entonces los 30 centímetros los voy a, si bien es cierto, lo voy a medir aquí. Entonces, yo voy a cortar. Unos 30 centímetros los vamos a poner aquí.
potencial. Lo vamos a confirmar con la wincha. Están los 30 centímetros. Perfecto. Entonces, ahora bien, también podemos formar lo siguiente. En este caso, veíamos un KGE, que era producto de un desarrollo de una planta que hubo que rebajar, en este caso, porque era ojo dormido. Tenemos el caso de una planta terminada tipo B, donde, si ustedes se fijan, existe el corte acá se hace el corte, crece este brote, y por supuesto hay un efecto inmediato del corte, siempre es así, unos 30-40 centímetros bajo este. Si yo no manejo los brotes, estos que crecen bajo, ocurre esta situación, donde el eje puede quedar pequeño, más pequeños que los brotes basales, o son todos más o menos del mismo tamaño, por lo tanto ahí se le quita vigor al eje original, al que uno quiere dejar como original. Acá, en cambio, cuando yo pellizco los brotes que nacen posteriormente, en este caso se pellizca aquí, estos brotes basales se pellizcan una o dos veces, con solo pellizcar ya a los 20 centímetros, un pequeño pellizque, va inmediatamente a detenerse por 4 o 5 días, y esos 4 o 5 días hacen que el brote que le vamos a dejar como eje original crezca como queramos y llegamos fácilmente a los 2,50 metros, 3 metros en la temporada. Entonces, la gracia de esto es que uno despunta a 8 milímetros y todas las plantas son despuntadas en su relación de vigor. Es decir, cuando yo tengo plantas son heterogéneas, es decir, la relación entre la raíz y la parte aérea no está equilibrada, yo tengo distintos diámetros, no son todas parejas. Entonces, el cortar un huerto disparejo, creo yo, como a 50 centímetros, como lo hacen otros productores, creo que estamos desmejorando o quitando posibilidades de producir antes cuando estamos cortando todo parejo, cuando a lo mejor algunas podríamos haberla cortado al 1,50 m y la otra al metro. Y esas dos distancias se cortan de acuerdo al vigor. La respuesta es exactamente la misma, son homogéneas, al terminar la temporada son exactamente iguales en términos de altura y tamaño y diámetro. La planta se equilibra, por algo tiene ese crecimiento y son distintos diámetros. Entonces, cuando uno exige que todos sean parejos, si el huerto está parejo y las plantas son parejas, estamos de acuerdo. Es válido, elija 50, elija 60, va a ser todo parejo. Pero en este caso, yo diría que el 60-70% de los huertos no es con planta pareja, no es planta homogénea. Por lo tanto, eso hace que tengamos que ser un poco más finos en esto. Aquí lo cortamos 8 milímetros de rebaje, la planta se despuntó, creció. Existe el crecimiento basal, estos brotes se despuntan, crece sin problema. Y tenemos en invierno esos mismos brotes. ¿Y por qué dejamos esos brotes? Solo los pellizcamos, no los eliminamos. Porque no tenemos que eliminar ningún punto de potencial brote nuevo, donde puede salir una rama. Y por otro lado, esa rama, cuando los brotes de cereza crecen más de 20 centímetros, empiezan ya a hacer aporte para la planta. Entonces, el sacarle hoja, definitivamente creo que le quita potencial a la planta. Entonces, este es un paquete tecnológico. Y lo que hay que entender es que para que esto funcione hay que hacerlo tal cual como se lo estamos diciendo, que es nuestra experiencia. Y funciona. Se los dejamos firmado que funciona. No hay que interpretarlo de otra forma. Esa es la forma, esa es la manera. No hay que agregarle ni quitarle algún manejo. De esta manera funciona. Ahí tenemos un despunte a los 8 milímetros. La planta al término del invierno, aquí la segunda planta. Esto se despuntó, incluso tiene unos pequeños laterales, pero generó raíz. Esto, normalmente la relación de arriba, la cantidad de brotes, es lo mismo cuando uno tiene la planta abajo. Las raíces son más o menos la respuesta de lo que pasa arriba. Después, en la temporada siguiente, cuando yo este brote lo despunto, lo rebajo y dejo aquí 2 o 3 yemas,
no elimino nunca los brotes en estos sistemas nuevos, siempre hay que dejar un punto de nuevo crecimiento. Esto de aquí, esto tiene 2 años hasta aquí, este corte. Aquí se cortó, acá. Esto de aquí tiene madera de 2 años. Y esto de aquí para arriba es madera de 1 año. Y los brotes que están naciendo son todos de la misma edad. Entonces hace que la planta esté absolutamente equilibrada. Le saco todas las ramas que quiera, todos los brotes que quiera. Y termina así, al final de la temporada. Como esto. Yo creo que está más que bien. Nuevamente, ahí fue rebajada. De ahí crece la madera del año y fíjense la altura. Todas las plantas fueron rebajadas distintas a una distancia, una diferencia de 10, 20 centímetros, pero todas 8 milímetros o 10 milímetros, como quieran. El crecimiento es homogéneo y la planta queda absolutamente pareja. Este es el término del año siguiente. Este es un Gisela 6 también. Fíjense la cantidad de yemas que tiene. Al tener dardos, le insisto, la gracia es que tiene una yema vegetativa. Siempre habiendo un dardo hay una yema vegetativa. Por lo tanto, cada vez que tengamos un dardo, si bien es cierto, la planta se está, detiene su crecimiento, porque la fruta es lo que más para el crecimiento, pero eso significa que potencialmente tenemos siempre la opción de tener un renuevo. Nunca se le olvide eso. El dardo es renuevo. No hay que verlo como que se está envejeciendo la planta. Hay que verlo al revés. Tomarlo por el otro lado. Y este mismo huerto es el que ustedes acaban de ver al año siguiente, o en la temporada, digamos. Lo que hubo, sí, aquí, el problema es que hubo mucho viento y se despatillaron mucho el costado sur de los árboles. Se rompió mucho brote nuevo. Pero el huerto, yo encuentro que está bastante bien para hacer la respuesta a la segunda temporada. Y volvemos a mostrar este rebaje aquí. Este fue lo que creció en el año y estos laterales se pellizcaron. Fíjense, tiene 2 colores de hoja porque tiene uno que tiene más edad que este. Tiene la edad del tronco. Y llegamos a otoño, le rebajamos los brotes y tenemos el año siguiente el crecimiento. Se homogeniza completamente. Ahora, ojo dormido. Se planta en junio, julio. Se decide qué brote se va a dejar. Y la meta es, insisto, es llegar 2,50 metros, 3 metros. Lo que explicaba previamente. Entonces, se elige una yema y las otras yemas que brote, si es que hubiese otra, o cualquiera otro brote que quisiera, se pellizcan, no se eliminan. Se deja para que tenga más pulmones. Tiene más desarrollo, más raíz, definitivamente. Ahí tienen la yemita, 1, 2. El corte se hace unos 5 centímetros sobre la yema, o más, no es necesario más. Aquí es mucho, muy largo, muy grande. No es necesario. Y esto también, un ojo hormigo, que después se hizo un UFO vi, creció, esto estábamos en noviembre, diciembre, la primera semana de diciembre, y ya tenía este tamaño. Pasadito la primera semana de diciembre. De nuevo, vemos cómo la yema injertada, al rebajar 5 centímetros por sobre la más arriba que esté en condiciones, la yema brota muy bien, se generan nuevos brotes y tenemos el mismo proceso anterior. Aquí está injertado. Vamos a ver los rebajes de un huerto recién plantado, de ojo dormido. Vamos a ver cómo se debe decidir el rebaje de la planta para posteriormente formar. Primero es ver que la planta esté activa, el portainjerto esté activo. Y al estar activo el portainjerto nos va a facilitar que la yema que está injertada de ojo dormido no se deshidrate. Por otro lado, mientras más cerca de la yema cortemos, menos inhibición de la yema tendremos. Sin embargo,
queremos cortar con un pequeño tocón con la idea de que la yema, el brote que nazca, lo ajustemos y nos sirva de tutor. Después ese tocón desaparece y la planta lo absorbe en su crecimiento. Por lo tanto, no hay problema. Vamos a partir cortando a 10 centímetros sobre la primera yema. Son 2 injertos que hay. Y cortamos a bisel. Es decir, que la caída sea contraria a las yemas para que el agua brote por el costado opuesto. En mi opinión, creo que con 5 centímetros, son 10 centímetros, en 5 centímetros es suficiente. Por lo tanto, lo voy a dejar con 5 centímetros. Eso es. Eso se pinta. El brote cuando crece, se amarra levemente y crece absolutamente vertical. Y después, con una wincha plástica, se amarra aquí. Y esta se amarra directo al alambre y la planta va creciendo enrollada sola. Y no es ningún inconveniente. Exactamente, tal cual. Esta planta fue, aquí tenemos, por ejemplo, hay un detalle importante que considerar que tiene que ver con los tutores. Hay gente que pone tutores y la gran ventaja de hacer esto, que no se pone tutores, y la planta crece a través del hilo o del plástico, la brotan bien, porque lamentablemente la sombra y la baja temperatura que genera el tutor hace que todo ese sector las yemas no broten. Y es muy común ver toda una cara completa sin brotación. Entonces eso no ocurre aquí. Es para considerarlo. Esta es una observación del ojo hormigo, el cuidado en el traslado, dado que es una zona donde tiene mucha manipulación y normalmente se pierden los ojos. Por lo tanto, perdemos una planta. Ahí está protegida, exactamente. Son 2 yemitas, 2 injertos. Esto se hace después de plantado, por supuesto. De esa forma nos aseguramos que no hay daño a las yemas. Perfecto, ahí están las yemas. Ahí están. Son 2. Perfecto. Bien. Planta injertada o de púa, de empalme o de púa. El injerto es tipo empalme. Se llama de púa porque son trozos de madera, con 3 o 2 yemas. Lo mismo, se injerta en el huerto, por lo tanto el porte injerto lo ideal es que se injerte en junio o julio, lo más temprano posible, para que el porte injerto debe tener una cierta actividad cuando yo injerte, puesto que si esa actividad no se genera, la púa que yo pongo se deshidrata. Entonces es relevante ver que el porte injerto brote y está activo. Lo mismo en el ojo hormigo. El ojo hormigo, cuando yo corto, necesariamente, si voy a obligar a que brote la yema, tengo que tener el porte injerto activo, si no se deshidrata. Y se elige un solo brote de la púa, porque tiene 2 yemitas, y definitivamente todo brote que crezca afuera del que yo elegí, como el primero, solamente lo pellizco cuando tienen 20 centímetros, nada más. Y eso permite que desarrolle más raíces. Lo mismo, se generan los brotes laterales, abajo, elegí uno solo, y llego a los 2,5 metros, 4, 8 metros. Y los contenedores tenemos en maceteros y tenemos en bolsas. ¿Cuál es la gran gracia de la planta? Esta es una planta que se entrega normalmente cuando no se ha podido tener el diámetro suficiente para injertarla de ojo hormigo, y tampoco se ha tenido el material o el tamaño suficiente para injertarla de púa en agosto. Esto se entrega en agosto, septiembre, en octubre, incluso hasta en noviembre se ha entregado. Pero tiene una ventaja, que la plantamos con todas sus raíces, por lo tanto el estrés es menor. Y eso es notorio, puesto que si yo tengo mi sistema de riego bien diseñado, humedezco el suelo previamente y la planta la pongo en una buena condición, le hago una aplicación de
un protector solar. Por lo tanto, la planta se estresa lo menos posible. Tengo el crecimiento de los 2,5 metros, los 3 metros, llego. Y la gran gracia es porque estoy con toda la raíz. Entonces eso sí se puede hacer. Y hay otra cosa. Tenemos una planta que está definida, una planta que está brotada. Por lo tanto, ya sabemos que va a brotar. Un ojo hormigo podría no brotar y una púa también podría no brotar. De hecho, ocurre. Entonces acá los tenemos en el contenedor, en octubre, agosto, septiembre, octubre. Sí, en octubre lo entregan. La bolsa 3 a 6 litros, ojalá sea 6. Brotes de 40 centímetros. Y el suelo, como les decía, estar húmedo. Son condiciones. Y el riego 100% funcionando. No puede no estar funcionando. Eso sí que es un desastre. Ahí se pueden morir todas. Aplicamos el protector solar y tenemos la misma secuencia. Si es que nos brotase algún brote basal, lo pellizcamos y elegimos el brote que queremos hacer crecer. Eso sería para ajustarse a los tiempos. Son 30 minutos cada exposición. Entonces, algunas consideraciones de importancia. Lo más importante es el sistema radicular. Ese es el cerebro de la planta. Entonces, tenemos que exigirle a los viveristas que nos apoyen en eso y no nos corten las raíces, nos entreguen plantas con la mayor cantidad de raíces, la mayor masa radicular, y nosotros tomamos la decisión si rebajamos o no rebajamos, si la dejamos completa o no la decisión nuestra, pero por lo menos ellos nos den la opción de poder elegir. Cuando nos entregan plantas porque tienen que meter un número determinado de plantas por camión, porque si no les sale caro el flete, entonces tienen que cortar las raíces. No, eso no puede ser. Tenemos que tener la conciencia de que es una planta, un ser vivo. En la medida que tengamos mejor desarrollo regular, la planta va a crecer más sana y en mejor condición, sin duda. Aquí tenemos que ver que estos son nematos. Hay mucho nemato que uno no lo dimensiona, no lo observa. La planta tiene que estar sana. No tiene que venir con escamas, no tiene que venir con agallas, no tiene que venir con nematos, en fin. Las raíces tienen que venir libres de heridas, libres de estar quebradas, dañadas, deshidratadas. Todas son observaciones que uno tiene que hacer, pero el vivero nos tiene que cooperar. Definitivamente este es un trabajo en equipo. No estoy yo como productor o asesor contra el vivero, sino que tenemos que ser todo un equipo. Porque en la medida que al productor le va bien, nos va a todos bien. Si al productor le va mal, nos va a todos mal. Entonces hay que hacer todo el proceso, hacerlo lo mejor posible. Y tenemos el conocimiento, tenemos la claridad cómo hacerlo. Entonces no tenemos excusa para eso. Y la altura y el diámetro, este aspecto es clave para definir la necesidad o no de intervenir por una vez. Claro, porque esa es la decisión que hay que tomar. Es raro el huerto que yo no haya despuntado, puesto que las plantas, como les insisto, tienen que ser muy homogéneas y no lo son. Gracias.